Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, reciban un cordial saludo por parte de Luis Saracho, dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el informativo que te trae todas las claves del campo almeriense. Y ya saben que nos están escuchando en Radio Marcador Almería en el 92.1 de la FM para la capital almeriense, en el 99.7 para Poniente y Campo de Níjar. Quizá nos estén escuchando a través de la emisión en directo en marcadoralmería.com o quizá estén recuperando alguno de nuestros episodios en YouTube o en la plataforma iVoox, donde estamos, como digo, colgando todos nuestros capítulos. Hoy es lunes, es día 20 de octubre y como siempre vamos a tener algunas charlas muy interesantes para tomarle el pulso a nuestro sector. Para empezar, vamos a tener en nuestra entrevista del día a la presidenta de Asaja Almería, Adoración Blanque, ya que, desde Asaja están muy encima de dos problemas que nos preocupan mucho. Uno de ellos, por supuesto, la incidencia del Thrips parvispinus y de la araña roja, que está causando auténticos dolores de cabeza a los agricultores. Y luego hay otro asunto que parece que nos pilla un poco más lejos, pero, valga la redundancia, nada más lejos, que es ese acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos sobre la introducción o no de los productos saharauis con etiqueta de Marruecos. Es decir, esa renovación del acuerdo de comercio entre la Unión Europea y la monarquía alauita, que sinceramente pone otra vez en la picota al productor, como siempre, al productor español, al productor almeriense. Pues sobre esto y sobre muchísimos más temas vamos a estar hablando aquí hasta las 7 de la tarde, y lo vamos a hacer gracias a Riczuan y a Sanfelec, que han tenido la amabilidad de patrocinar este espacio. Y como digo, hasta las 7 de la tarde con tertulia, con noticias, con la pizarra de precios. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa y enseguida nos asomamos a la pizarra de Agroponiente. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. ¡Por los dioses del Olimpo! ¿Qué es lo que ven mis ojos? ¡El impepinable! Correcto, Zeus. Trueno de Riczuan es el impepinable para temprano, con protección total frente a CGMMV y Nueva Delhi. ¿Acaso nos había amenazado Hades con otra calamidad? Sí, tu hermanito Hades. Pero Trueno es Blue Leaf, con resistencia doble. Es el pepino con máxima protección. Es impepinable. Para temprano, Trueno de Riczuan. Tu pepino, Blue Leaf, impepinable. ¿Qué te pasa? Te veo preocupado. Están robando fincas por mi zona y pienso que me puede tocar a mí. Eso es porque aún no conoces a Sanfelec, la empresa almeriense de seguridad especializada en nuestro campo. Ellos montan tu sistema de videovigilancia y alarma sin cuotas. Encuéntralos en el 661-80-3411 o en sus redes sociales. Sanfelec, sistemas de seguridad personalizados en Almería. Y ahora sí, vamos con la pizarra de Agroponiente de hoy, que es lunes, es día 20 de octubre del año 2025. Y volvemos a tener una pizarra con algunos cultivos, con bastantes cortes. Empezamos por las judías, precisamente la Elda ha tenido un montón de cortes. Ha empezado en 5,16 y ha terminado en 3,50. La perona roja ha tenido un primer corte de 5,34 y un último de 3,94. La Strike también ha tenido un primer corte de 6,86 y después de muchos cortes ha tenido un último de 3,50. La Emerite ha empezado en 6,56 y ha terminado en 5,38.
Vamos ahora con los pepinos. El francés ha empezado en 0,87 y ha terminado en 0,66. El español ha empezado en 1,19 y después de muchos cortes ha terminado en 0,78. El pepino Almería ha empezado en 1,12 y ha terminado en 0,72. Momento para los calabacines. El fino muchos cortes, empieza en 0,90 y termina en 0,56. El gordo ha empezado en 0,86 y ha terminado en 0,51. Nos pasamos a las berenjenas. La rallada ha empezado en 0,93 y ha terminado en 0,59. La larga ha empezado en 0,78 y ha terminado en 0,54. Vamos con los tomates. El liso ha empezado en 1,35 y ha terminado en 1,20. El Daniela ha empezado en 1,46 y ha terminado en 1,16. El tomate pera ha empezado en 1,70 y ha terminado en 1,31. Y para terminar, los pimientos. El picante verde ha tenido un primer corte de 1,28 y un último de 1,13. El picante rojo ha empezado en 1,98 y ha terminado en 1,81. El padrón ha empezado en 2,71 y ha terminado en 2,33. Ojo con el italiano verde porque ha tenido bastantes cortes. Ha empezado en 1,86 y ha terminado en 1,20. El italiano rojo ha empezado en 2,31 y ha terminado en 0,66. El amullo verde ha empezado en 2,02 y ha terminado en 1,52. El amullo rojo ha tenido muchos cortes, ha empezado en 2,84 y ha terminado en 2 euros. El California verde ha empezado en 1,32 y ha terminado en 1,04. El California rojo ha empezado en 1,52 y ha terminado en 1,23. Y por último, el California amarillo, que ha empezado en 1,08 y ha terminado en 0,76. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 20 de octubre del año 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Y momento ahora para el repaso a todas las principales noticias agrícolas, como siempre, con fhalmería.com y con nuestros compañeros de redacción, Ana Gutiérrez y Roberto Gutiérrez, a los cuales me dispongo a saludar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Luis. ¿Qué tal? Hola, Luis. ¿Cómo vamos? Pues muy bien, para ser lunes no nos podemos quejar y tenemos bastantes noticias hoy de las que dar cuenta. Vamos a ir empezando por la que dice que la Consejería de Agricultura ha celebrado precisamente aquí en Almería la segunda reunión de la Mesa Técnica de Expertos en Sanidad Vegetal para abordar la situación provocada por el Thrips parvispinus, la araña roja y otras plagas que afectan a los cultivos, especialmente al pimiento. Más de 30 especialistas de organizaciones agrarias, cooperativas, semilleros, ingenierías y centros de investigación, entre ellos Coexpal, Asaja, COAG, UPA y Erifapa, han participado en este encuentro para definir las mejores prácticas agrícolas disponibles, ya que por el momento no existe una solución definitiva al problema. Durante la reunión se han presentado varios protocolos, entre ellos uno de gestión de restos vegetales, otro de control biológico en pimiento y una propuesta técnica de materias activas fitosanitarias para solicitar al Ministerio de Agricultura. Además, la Junta ha anunciado un sobreesfuerzo económico para apoyar a los agricultores afectados, con más de 22 millones de euros en ayudas que se abonarán en las primeras semanas de 2026. El delegado territorial de Agricultura, Antonio Mena, ha destacado la importancia de la coordinación y del uso combinado de herramientas como la detección precoz, el control biológico y el monitoreo, recordando que la lucha integrada y biológica ha permitido superar crisis similares en el pasado y sigue siendo la clave para garantizar la sostenibilidad del modelo agrícola almeriense. Bueno, de momento ya saben que este es el tema que más nos preocupa. Somos muy conscientes de que está siendo un auténtico problema
para los agricultores y tenemos que aprovechar nuestros micrófonos para concienciar. Y de paso vamos a preguntarle a los protagonistas de estas organizaciones que han estado presentes en esta mesa si de verdad se está trabajando para una solución. Continuamos ahora con este repaso. El consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, ha advertido que el nuevo modelo de la PAC propuesto por la Comisión Europea para el 28-34 podría suponer la pérdida de unos 2.000 millones de euros en ayudas para el sector agrario andaluz, lo que tendría un fuerte impacto económico en los productores. Durante la clausura de la jornada, Agricultura y Energía, sectores estratégicos para la Unión Europea, el consejero calificó la propuesta como injusta y perjudicial y pidió al Gobierno de España que bloquee en el Consejo Europeo este recorte del 22% en el presupuesto. Además, reclamó una PAC fuerte, independiente y adaptada a la realidad productiva de cada territorio. Fernández Pacheco destacó la importancia del sector agrario que junto a su industria auxiliar representa el 11% del PIB andaluz y el 22% de las exportaciones agroalimentarias españolas. En los primeros 7 meses de 2025, Andalucía exportó 4,7 millones de toneladas de productos agroalimentarios por valor de más de 10.300 millones de euros. El consejero también subrayó las inversiones para reducir la dependencia energética del regadío con ayudas por valor a 28 millones y una inversión total de 53,4 millones de euros público-privada, así como 317 millones destinados a modernizar regadíos y fomentar el uso de aguas regeneradas. Bueno, pues bastante miedo en general a cuál vaya a ser finalmente la decisión de la Comisión Europea respecto a la modificación de la PAC y recordemos a ese segundo pilar. Continuamos con más politiqueo. Coexpal ha expresado su sorpresa y preocupación ante la reciente votación en el Congreso de los Diputados sobre la modificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos, que pretendía incluir los cultivos del Sáhara Occidental con trato arancelario preferente. Aunque la propuesta fue finalmente rechazada, la organización lamenta que varios grupos políticos votaran en contra de los intereses de los productores españoles. La iniciativa presentada por Vox contó con el apoyo del PP, UPN y Sumar, mientras que PSOE, ERC, PNV, Bildu, Junts, Podemos, Coalición Canaria y BNG se posicionaron en contra. Desde Coexpal se considera inadmisible que formaciones que se definen como defensoras del territorio y la sostenibilidad no hayan respaldado al campo español. Su gerente, Luis Miguel Fernández, ha subrayado que no se puede hablar de transición ecológica ni de justicia comercial mientras se permite la entrada de productos cultivados en territorios ocupados sin garantías medioambientales ni laborales. La organización reclama transparencia y responsabilidad política en decisiones que afectan directamente al futuro de la agricultura almeriense y reitera su compromiso con un modelo agrícola justo, competitivo y sostenible. Claro, estos son los incentivos perversos de la democracia, ¿no? Si un grupo como puede ser Vox presenta una propuesta a favor, teóricamente, de los agricultores españoles, pues otros grupos, pues como en este caso los nombrados PSOE, ERC, PNV, Bildu, no pueden apoyar esta moción, aunque sea buena teóricamente, porque eso les costaría votos y eso es lo que realmente les importa. Me llama la atención que sí que ha contado con el apoyo de Sumar, ¿no? Parece ser que ya se están empezando a querer diferenciar de cara a unas elecciones. Continuamos y hablamos ahora de Coag Almería, que ha alertado de que la situación en el campo almeriense es ya muy grave, con miles de hectáreas arrancadas. Y ojo con este dato porque a mí me gustaría pensarlo muy bien, pero según Coag, el 100% del cultivo del pimiento afectado por el Trix parvispinus, plaga que junto a la araña roja se está extendiendo también a otros cultivos. Su secretario provincial, Andrés Góngora, ha lamentado la falta de avances en la implementación de medidas urgentes, pese a la creación del grupo técnico impulsado por la Junta de Andalucía hace un mes. Según COAG, las reuniones de este grupo, en el que participan más de 30 expertos, no están dando resultados efectivos y las medidas adoptadas, centradas en el control biológico y los protocolos preventivos, resultan insuficientes ante una emergencia que está provocando importantes pérdidas económicas.
La organización agraria reclama la tramitación inmediata de autorizaciones excepcionales para el uso de materias activas fitosanitarias que permitan frenar el avance de plagas, así como productos para la desinfección de infraestructuras agrícolas. Góngora ha insistido en que sin estas herramientas no hay capacidad de actuación eficaz y ha subrayado que el ritmo de trabajo del grupo técnico no responde a la urgencia de la situación actual. Además, COAG ha instado a los agricultores afectados a elaborar informes de daños en sus explotaciones como paso necesario para poder acceder a las ayudas anunciadas por la Administración. Y continuamos con este repaso. Almería incrementa del 30 al 70% las explotaciones de su producción en invernadero gracias al control biológico y al climático. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, ha destacado que la provincia de Almería ha pasado de exportar el 30 al 70% de su producción en invernadero gracias al control biológico y climático, que permite regular con precisión la temperatura, la humedad y el riesgo de las plantas sin depender de las condiciones externas. Fernández Pacheco ha subrayado que el uso de agua debe ser totalmente eficiente y ha defendido la necesidad de generar más recursos hídricos para garantizar la sostenibilidad del modelo agrícola andaluz. En este sentido, la Junta de Andalucía trabaja en dos frentes: seguir avanzando en el control climático de las explotaciones y aumentar el uso de agua regenerada y desalada, con el objetivo de que para 2039 más del 30% del agua consumida en la comunidad proceda de fuentes no convencionales. El consejero ha recordado que desde 2019 se han puesto en uso 221 hectómetros cúbicos más al año, equivalentes al consumo de 3,5 millones de andaluces, y ha insistido en la importancia de seguir invirtiendo en infraestructuras hidráulicas y en una buena gobernanza del agua, especialmente en provincias como Almería, cuyos embalses se encuentran al 7,7% de su capacidad. Y la parlamentaria andaluza del Partido Popular por Almería, Ángeles Martínez, ha reclamado al Gobierno de España que actúe con urgencia en la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora. Esta fue destruida por una riada en 2012 y cuya reconstrucción, según ha recordado, fue desbloqueada por el Ejecutivo del PP en 2019, pero sigue sin ejecutarse. Martínez ha denunciado las promesas incumplidas del gobierno socialista y ha advertido de la situación crítica que atraviesan los agricultores del Levante almeriense, con el embalse de Cuevas al 6,27% de su capacidad y sin avances ni en la desaladora del Bajo Almanzora 1 ni en el proyecto de la segunda. La diputada popular ha calificado de cóctel explosivo la combinación de la falta de infraestructuras hídricas y los recortes del trasvase Tajo Segura, al tiempo que ha pedido a los representantes socialistas que defiendan de una vez los intereses de la provincia. Por otro lado, ha puesto en valor la gestión del gobierno andaluz, destacando que bajo el mandato de Juanma Moreno se han invertido 200 millones de euros en obras hidráulicas en Almería y que en esta legislatura la Junta ha impulsado 91 actuaciones para mejorar el abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas en municipios andaluces. Y vamos a terminar con una última noticia más local. El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha firmado a través del Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral del Agua del Poniente Almeriense un contrato con la Junta Central de Usuarios del Campo de Dalías Sierra de Gádor para el suministro de agua regenerada procedente de la depuradora del municipio. Este acuerdo permitirá utilizar agua con certificación sanitaria de clase AA para el riego agrícola de más de 6.000 hectáreas gestionadas por la Comunidad de Regantes Sol y Arena. El alcalde y presidente del consorcio, Gabriel Amat, ha destacado que este convenio supone un paso decisivo hacia la sostenibilidad y la eficiencia en el uso del agua, situando a Roquetas de Mar como referente en gestión hídrica en España y Europa. El contrato, firmado en la Casa Consistorial, cumple con los requisitos del Real Decreto 1085-2024 sobre reutilización del agua e incluye una adenda económica que garantiza el mantenimiento y la sostenibilidad de las instalaciones. Además, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar recibirá mañana en Madrid el premio
Sustainability Action en la categoría de administraciones públicas por haber puesto en marcha la primera depuradora europea con agua regenerada certificada clase AA para regadío. Un reconocimiento al compromiso del municipio con la innovación ambiental y la economía circular. Muchísimas gracias, Ana, por ayudarnos a completar estas noticias. Gracias también a Roberto. Como siempre, terminamos el repaso informativo con la información de la Agencia Estatal de Meteorología. Empezamos por el riesgo de incendios que en la provincia de Almería, de cara a mañana, martes día 21, va a estar bastante desaparecido. La práctica totalidad de la provincia va a estar coloreada de azul, es decir, con riesgo de incendios bajo, a excepción de 3 trocitos. La frontera más cercana a Baza, la frontera con Granada, más cercana a Baza, hay un puntito ahí de riesgo de incendio alto. El norte de Huercalovera también hay un puntito de riesgo de incendio alto. Y luego la costa de Almerimar, más o menos el Punta Antinas, todo eso también va a tener riesgo de incendio alto, pero como digo, el 98% de la provincia, riesgo de incendio bajo. Vamos con la información de la EMET. Empezamos por el área metropolitana de Almería, que ha tenido hoy alerta amarilla por vientos costeros y que mañana, martes 21, va a tener cielos despejados o con algo de nubosidad y con temperaturas que van a oscilar entre los 19 y los 28 grados, es decir, va a subir un gradito y podemos esperar que siga subiendo la cosa. Nos venimos ahora al poniente, donde de cara a mañana también vamos a tener cielos despejados o con algo de nubosidad y también vamos a ver un ligero aumento de las temperaturas que no van a hacer otra cosa que seguir aumentando, eso sí, ligeramente, pero para final de la semana volvemos a estar en la treintena. En el levante almeriense el panorama es exactamente igual. Mañana, martes 21, cielos despejados o con algo de nubosidad y temperaturas que van a ir subiendo paulatinamente. En el levante incluso van a subir más que en el poniente. Mañana, martes 21, entre 17 grados de mínima y 28 de máxima. Y de cara al fin de semana, pues vamos a volver, como digo, a la treintena. Terminamos con el Valle de la Almanzora, donde mañana, martes día 21, va a haber nubosidad a lo largo del día y temperaturas que van a oscilar entre los 17 y los 29 grados. Esta ha sido la información de la Agencia Estatal de Meteorología. Enseguida estamos ya con nuestra entrevista. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Continuamos aquí en FH Almería Radio. Enseguida vamos a saludar a Adoración Blanque. Ella es la presidenta de Asaja Almería, tal y como saben bien los oyentes, porque siempre tiene la amabilidad de atendernos. El caso es que, bueno, hay algunos asuntos en los cuales creemos que todavía merece la pena seguir poniendo el foco. Por ejemplo, ese acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, que tal y como ha venido informando Asaja de un tiempo a esta parte, vulnera el derecho internacional y pone en riesgo la equidad del mercado. Este asunto y otros muchos son los que vamos a tratar con Adoración Blanque, que, como digo, ha tenido la amabilidad de acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por estar una tarde más con nosotros. Bueno, desde Asaja se ha denunciado que el nuevo acuerdo de la Unión Europea y Marruecos podría estar vulnerando el derecho internacional, y la verdad es que lo hemos estado hablando bastantes veces en este programa, ¿no? Porque por un lado, bueno, pues sí, es un problema para España, pero por otro lado interpretamos que la Unión Europea de alguna manera intenta estar a buenas con Marruecos. No sé cómo concretamente ves tú este asunto. Bueno, como bien dice, lo hemos denunciado en muchas ocasiones, lo vamos a seguir haciendo porque esto sigue la misma deriva que venía desde hace ya mucho tiempo y desafortunadamente, pues al final el tiempo nos va dando la razón.
Y bueno, y como digo, pues lo seguimos denunciando porque además entendemos que es una vulneración absoluta a los derechos de los agricultores dentro de la Unión Europea, ¿no? Y digo esto porque, bueno, como todos conocemos, hay un convenio, un acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos para la importación de productos hortofrutícolas de ese país. Ese acuerdo establece una serie de normas que nosotros venimos denunciando que no se están cumpliendo. Y más allá del incumplimiento que hay sobre el acuerdo de la Unión Europea y Marruecos, el acuerdo comercial, que no es un acuerdo agrario, que al final se convirtió en un acuerdo comercial, pues además tenemos el problema de que la Unión Europea pues, va imponiendo una serie de normas, cada vez va estrechando más el cerco a los productores de la Unión Europea, sobre todo en cuanto a normas sociales, medioambientales y de todo tipo, ¿no? Que además los productores de la Unión Europea lo tienen que cumplir. El acuerdo de Marruecos, todas estas normas nuevas que van saliendo, pues ni las contempla ni las controla, porque no existe un control efectivo en fronteras, por ejemplo. Y bueno, y todo esto va pasando el tiempo, se va denunciando que no se va cumpliendo el acuerdo, se va denunciando que se renueva y no hay esas modificaciones que en la Unión Europea sí que lo hay. Y ahora, pues bueno, de un tiempo a esta parte, también hace ya años habíamos denunciado pues que se estaban introduciendo productos procedentes del Sáhara Occidental como producto marroquí y que entendíamos pues que evidentemente eso no podía ser así, ¿no? Esto fue hasta tal punto que se llegó en un momento determinado, pues evidentemente como todas las denuncias que se hacen sobre el acuerdo que hay, pues una más no se llegó a ningún fin y finalmente se denunció. Y el año pasado, en octubre de 2024, por fin salió una sentencia firme donde efectivamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues, nos daba la razón y nos decía que efectivamente no se puede introducir producto procedente del Sáhara Occidental como producto marroquí, ¿no? Nosotros aplaudíamos que el tribunal nos diese la razón y lo que pedíamos era pues, que la sentencia se pusiera en marcha lo antes posible. Había un periodo de carencia de un año, con lo cual pues, hemos tenido que esperar ese año hasta octubre de 2025, donde pensábamos que efectivamente se iba a cumplir esa sentencia de un tribunal. Como todos los ciudadanos tenemos la obligación de cumplir las sentencias que dictan los tribunales, ¿no? Pues la sorpresa nuestra ha sido que, lejos de cumplir esa sentencia y cumpliendo lo que nuestro ministro dijo allá por el 2024, por octubre de 2024, cuando sale a la luz esta sentencia, y nuestro ministro de Agricultura decía que, bueno, que a él le daban igual las sentencias del tribunal, que la buena vecindad con el país vecino estaba por encima de una sentencia, ¿no? La verdad es que en aquellos momentos, pues, como no se tenía que cumplir esa sentencia todavía, sino que había un periodo de carencia de un año, entendíamos que lo dijo pues de alguna manera por quedar bien con los vecinos, ¿no? Digamos, a la sentencia hay que cumplirla, todos pensábamos que había que cumplirlo, ¿no? Pero fíjese cuál es nuestra sorpresa, que cuando llega octubre de 2025, por parte de la Unión Europea y evidentemente amparado por el resto de países y por el resto de ministros, incluido nuestro ministro de Agricultura, pues resulta que se ha buscado una salida con el objetivo de no tener que cumplir esa sentencia. Y esta salida es que la Comisión firma un acuerdo exprés con el país vecino, donde dice que, bueno, que puede hacerlo, puede incluir producto del Sáhara siempre y cuando pues se ponga cuál es la procedencia, por ejemplo, entre otras cuestiones, pues cuál es la procedencia de ese producto y que realmente pues esté controlado por Marruecos ese territorio, ¿no? Nos parece una absoluta tomadura de pelo el que, bueno, lo que se haga una triquiñuela política, que es lo que se ha hecho, pues para esquivar esa sentencia de un tribunal que, insisto, todos estamos obligados a cumplir la sentencia y si no, la sentencia de los tribunales y si no, pues tendremos que atenernos a las consecuencias, ¿no? Pues en este caso la Comisión se salta a la torera, valga la expresión, esa sentencia del Tribunal de la Unión Europea y lo que hace, bueno, es esquivarlo con un acuerdo exprés donde dice que, bueno, que sí, pero que tendrá que decirlo, ¿no? Tendrá que decir de dónde procede. No, mire usted, es que se está beneficiando de un acuerdo de asociación que hay con el país vecino, que ya veníamos denunciando que hay incumplimiento y que no se cumplen las mismas normas y que lo que queremos es una reciprocidad en las normas con los productos que entran dentro de la Unión Europea procedentes de países extracomunitarios, concretamente de Marruecos. No solamente es que eso no se cumple y no se respeta, sino que además se firma un nuevo acuerdo esquivando esa sentencia. Evidentemente tenemos que
denunciarlo de una manera enérgica, porque nos parece, como digo, una absoluta tomadura de pelo para los productores de la Unión Europea y particularmente para los productores de Almería, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hemos pedido al Parlamento que no ratifique este acuerdo que ha hecho de una manera express la Comisión, y evidentemente a los parlamentarios europeos pues pedirles que defiendan nuestras frutas y hortalizas. Insistimos en la necesidad de que se cumpla el acuerdo de asociación a rajatabla, y además que se establezca pues un control efectivo en frontera y que se establezca esas normas de reciprocidad que nos están exigiendo como productores de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que lo podemos decir más alto, pero no más claro. Absoluto rechazo a ese acuerdo y sobre todo pues poner en tela de juicio la defensa que hace Europa de las producciones europeas. Si no se va a respetar lo que dice un tribunal, si no se va a respetar lo que dice un acuerdo, pues mejor que no lo digan directamente y así sabremos a qué atenerlo. Lo que no puede ser es que, bueno, de alguna manera pues nos estén engañando, camuflando sentencias, camuflando acuerdos y haciendo lo que quieren, diciendo que bueno, que sí, que se está cumpliendo el acuerdo, ¿no? Mire usted, que ni se está cumpliendo ni el acuerdo, ni la sentencia, ni absolutamente nada, ¿no? Con lo cual, la verdad es que por nuestra parte pues nos parece una absoluta tomadura de pelo por parte de la Comisión. No, desde luego que a nivel discursivo no se puede entender cómo están yendo las cosas. Creo que tienes toda la razón en lo que dices, pero sí que quería preguntar si vosotros, entiendo que desde Asaja tenéis mucha experiencia, sobre todo habéis observado mucho y habéis estado mucho al lado de los agricultores. Entonces, ¿sabréis si al final Marruecos tiene ese visto bueno, como parece que lo va a tener? ¿Cuáles pueden ser las repercusiones para los agricultores de Almería? Bueno, las repercusiones cuando entra producto procedente de terceros países lo sabemos, ¿no? O sea, lo tenemos claro. Al final es un producto que entra por debajo del precio porque el coste de producción que tienen ellos allí es inferior al que tenemos nosotros aquí. Un producto que cuando entra, pues evidentemente inunda el mercado y aparta nuestro producto del mercado. Nosotros no podemos competir de esa manera que están compitiendo ellos, entre otras cuestiones porque tenemos que cumplir unas normas que ellos no tienen que cumplir y son unas exigencias medioambientales y unas exigencias sociales que ellos no tienen que cumplir en el país. Nosotros aquí sí que tenemos que cumplirlo, ¿no? Con lo cual, pues está claro que cuando entra el producto por debajo de nuestro precio en el mercado, sin que tengan que pagar esos aranceles que deben de pagar, evidentemente pues lo que hacemos es que nuestro producto se aparta del mercado y no tiene la venta y nos vamos a pérdida. Y el ejemplo está, que va pasando poquito a poco, pero el ejemplo está en el caso, por ejemplo, del tomate, ¿no? Un ejemplo muy claro. El tomate ha sido siempre uno de los productos estrella de Almería y poco a poco se va relegando. Ya tenemos el pimiento como la mayor producción que tenemos ahora mismo en Almería, relegando el tomate a un segundo plano. El tomate es el segundo producto que se va relegando. El primero, hay que recordar, la judía, ¿no? Almería era uno de los mayores productores de judía hasta que llegó Marruecos, produce judía, introduce la judía y la judía ya se ha quedado en Almería pues como un producto residual porque no podemos competir en coste contra el producto que entra de fuera, ¿no? El tomate poquito a poco también se va quedando atrás, sobre todo determinadas variedades de tomate como puede ser, por ejemplo, el tomate cóctel o el tomate cherry, ¿no? Entonces, lo estamos viendo que se va relegando. ¿Qué pasa? Que como no es una cuestión que pase de un día para otro, de una campaña para otra y que de repente pues desaparezca un producto, sino que se va produciendo poquito a poco con el paso de los años, pues da una sensación de que no pasa nada y de que aquí hay mercado para todo el mundo. Pero es que esto no es así. Es que lo que pasa cuando hay un acuerdo comercial que beneficia al producto que entra de fuera es que nuestro producto va desapareciendo poquito a poco del mercado y el agricultor pues se tiene que dedicar a otro producto. ¿Qué pasa con esto? Pues lo que pasa con esto es que al final se van produciendo distorsiones del mercado que no solamente afecta al producto como puede ser la judía o como puede ser el tomate, sino que afecta al resto de productos que no tienen ese hueco en el mercado que
o esa cuota de mercado que anteriormente a los acuerdos comerciales sí que lo tenía. Por eso también, pues, desde Asaja dábamos la voz de alerta también con el acuerdo de Mercosur, que es cierto que es un acuerdo que a lo mejor no directamente por los calendarios, por el producto, afecta a Almería, pero que ya tenemos experiencia con los acuerdos con terceros países, lo que está pasando con el producto hortícola, primero judía, luego tomate y ya el resto, porque calabacín, por ejemplo, también está entrando bastante producto de fuera, calabacín, y pimiento pues también ha empezado a entrar ya bastante producto. ¿Qué pasa con esto? Porque si competimos en igualdad de condiciones en el mercado, pues mira, al final tendrá que elegir el consumidor el producto que más le gusta o que más le apetezca en un momento determinado. Pero lo que queremos es competir en igualdad de condiciones sociales, en igualdad de condiciones medioambientales y en igualdad de condiciones de formas de producir, que es lo que nos está exigiendo a nosotros el mercado, ¿no? Con lo cual las consecuencias se están viendo. O sea, no es el primer producto ni desafortunadamente va a ser el último, porque ya estamos viendo lo que pasa. Por encima de los intereses de los productores europeos están los intereses políticos de los países miembros de la Unión Europea. Eso es lo que realmente está pasando. Estoy bastante de acuerdo con la reflexión de fondo. Creo que en un mundo como el que estamos viviendo en el año 2025, pues hay que tener muy en cuenta, ¿no?, la política internacional, la geopolítica, nuestro entorno, para hablar de un mercado libre, ¿no? Y creo que el ejemplo de la judía es perfecto, ¿no? En ningún momento una democracia, ¿no?, como la española, pues puede competir con las condiciones laborales de un país como es el marroquí. Quería aprovechar tu presencia para terminar preguntándote por el Trips parvispinus. Sé que desde Asaja, por ejemplo, habéis tenido presencia en esa mesa de expertos de sanidad vegetal. Sé que venía haciendo un trabajo de un tiempo a esta parte, pero siempre es muy interesante tomarle el pulso a este tema del Trips parvispinus e intentar discernir si el problema es tan importante como por lo menos a nosotros nos está pareciendo desde nuestro medio. Es un problema importante, sí, es bastante importante, quiero decir. Llevamos ya varias campañas alertando de esta problemática con el TRI. He de decir, siempre lo digo y lo voy a poner de manifiesto, que el TRI no afecta absolutamente nada al consumo del producto. Simplemente se ve un producto más pequeño, un poquito con unas señales y un poquito más arrugado que un producto que no lo tiene, en este caso el pimiento, pero que se puede consumir perfectamente y no hay absolutamente ningún riesgo ni nada para la salud, ¿no? Con lo cual, absoluta tranquilidad de cara al consumidor. Pero es cierto que al productor pues lo que le provoca es merma en la producción y que en muchos casos, como está pasando este año, pues se tengan que arrancar fincas porque la planta de pimiento pues no tire precisamente por este TRI. Quiero decir, el producto se queda mucho más pequeño, son productos que no son comerciales porque a los consumidores pues nos gusta el producto más grande y más bonito, y al mercado que va pues evidentemente tiene una serie de exigencias, y al final el productor pues lo que tiene que hacer es que, como no se puede controlar la plaga, pues lo que tiene que hacer es arrancar la plantación y dedicarse pues a otro producto, ¿no? Con la repercusión que puede tener también en esa distorsión de mercado, ¿no? Como digo, llevamos ya pues varias campañas. Es verdad que se está intentando pues controlar sobre todo con control biológico, que es con lo que hasta ahora pues más o menos se ha controlado. Pero el control biológico no está siendo el 100% efectivo, porque se necesitan pues también complementarlo con productos compatibles con el control biológico, pero también con productos de... ¿Estáis detectando mucha incidencia? ¿A vosotros os cuentan que hay muchos agricultores que hayan tenido que arrancar? Hay muchos agricultores que han tenido que arrancar. De hecho, siguen arrancando fincas, o sea, se sigue arrancando. No hay ahora mismo producto que se pueda aplicar, y no se está teniendo una erradicación, una contención solo y exclusivamente con la lucha integrada, porque no se llega a todo, ¿no? Entonces sí que está habiendo mucha incidencia. Esta campaña más que otra, cada vez ha tenido una incidencia mayor en las campañas que llevamos, y esta campaña pues está viendo mucha incidencia y muchos arranques de fincas enteras. O sea, hemos visto en campañas anteriores que han sido algunas, pero cada vez son más, porque no se puede controlar. Entonces la incidencia está siendo muy alta en esta campaña. O sea que sí, que es una situación, la verdad es que complicada, es una situación que nos preocupa muchísimo, es preocupante. Se está trabajando como bien decía, en mesas técnicas para ver cómo se puede llegar a
a controlar ese TRIT, y también con la mesa de sanidad vegetal, pues intentando que se extremen las precauciones, sobre todo a la hora del arranque, del transporte de las plantas que están afectadas por ese TRIT, y también evidentemente pues con plantaciones que pueda haber cerca de plantaciones que están empezando y plantaciones que están terminando. Entonces hay una serie de parámetros en sanidad vegetal que ya lo ha puesto lo ha distribuido la Delegación de Agricultura. Se está trabajando para intentar ver qué productos puede ser eficiente, y sobre todo el que se haga de una manera rápida ese registro de productos y esa autorización, si no en definitiva pues al menos provisional o temporal, de productos que puedan ser adecuados para poder erradicar ese TRIT. Y bueno, estamos trabajando en ello. Es verdad que no se está llegando a soluciones fáciles ni rápidas como nos gustaría, y es verdad pues que los agricultores están preocupados, y sobre todo pues que hay una serie de pérdidas y de incidencias ya que son bastante considerables. También se ha anunciado por parte de la Consejería de Agricultura pues que se van a poner en marcha ayudas pues para estas personas, estos agricultores que han tenido que arrancar la plantación. Vamos a ver si se publica la orden, en qué términos va y cómo lo pueden solicitar, pero sí que eso pues da una idea de la gravedad que tiene la situación, y de lo que tienen y de lo mal que lo están pasando los agricultores, que ven que después de hecha la inversión y de hecho el gasto, pues que han tenido que arrancar la plantación porque es imposible sacarla, ¿no? Con lo cual, pues bueno, trabajando conjuntamente con el resto del sector y con la Consejería de Agricultura, intentando hacerlo lo más ágil posible, pues para que se pueda de alguna manera intentar salvar la campaña de pimiento. Hay que tener en cuenta además que no solamente están afectados los agricultores de pimiento, sino que evidentemente si las hectáreas que había previstas de pimiento y el mercado que hay previsto de pimiento se va a otro producto, pues también se va a producir una distorsión al mercado, y eso pues también esperemos que no, pero nos tememos que va a afectar también al precio de otros productos, ¿no? Con lo cual, como digo, pues al final, aunque no directamente, sí que indirectamente pues el sector se ve perjudicado, ¿no? Como digo, trabajando en ello, intentando que sea lo más rápido posible, pero ni es fácil, ni es rápido, o por lo menos todo lo que nos gustaría a nosotros. Pero bueno, seguimos trabajando en ello. Pues creo que en este caso compartimos la misma preocupación, y bueno, quería agradecerte que hayas estado estos minutos con nosotros poniéndonos al día de qué tal está vuestra visión sobre los problemas que tiene el campo almeriense. Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros, un placer como siempre. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Recta final del programa, más o menos nos quedan unos 13-15 minutos para terminar el programa, y vamos a tener como siempre nuestro episodio de análisis con José Antonio Gutiérrez, director de FH Almería. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, José Antonio? Me has pasado un par de temas para comentar hoy en la tertulia. Los tengo aquí medio preparados. No sé si por cuál quieres empezar. ¿Quieres dejar uno para hoy y otro para mañana? Pues bueno, yo creo que nos van a volver locos, porque ahora aparecen técnicos de renombrado prestigio que nos tratan de explicar que el cambio climático es una tontería. Después de todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha hablado, todo lo que se ha analizado, todo lo que, bueno, pues llevamos ya soportado con todo este asunto, y ahora resulta que el CO2 que se emite a la atmósfera por parte de los humanos pues llega al 3%, con lo cual todas estas cosas que se quieren corregir para que no estropear, no influir en la atmósfera y en su comportamiento,
pues parece que es una auténtica tontería y que otra vez nos han estado usando como auténticas cobayas para llevarnos hacia un sitio, llevarnos hacia el sitio contrario en función de quién le interesa qué, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado pues me preocupa muchísimo que aquello que dijeron los ingenieros del Colegio de Ingenieros de Valencia, de Agrónomos de Valencia, pues sigue persistiendo y nadie hace nada, y es que no hay materias activas que ayuden a los agricultores y a los técnicos a luchar contra las plagas que devastan y reducen la producción agrícola. Prueba de ello es el devastador inicio de campaña que tenemos por la presencia masiva del Parvis pinus en prácticamente todas las plantaciones, con especial incidencia al pimiento. Eso te iba a decir que hemos leído una información hoy de COAG que dice que el 100% del cultivo de pimiento está afectado ya. Sí, no me extraña absolutamente nada. Además se dan unas condiciones atmosféricas que son propicias para que se vaya extendiendo esta plaga, y luego pues los insectos depredadores no dan avío, porque el Parvis pinus le cunde más expandirse que a los depredadores aniquilarlo, ¿no? Y si no hubiera millones de unidades de Orius en los invernaderos dando vueltas por la hoja de los pimientos, no sabríamos ya ni qué estado de devastación podíamos encontrar en los invernaderos, y que son agricultores luchando continuamente con la presencia de este dichoso insecto, y aún así, fíjate tú las consecuencias que se siguen teniendo, ¿no? Así que pues yo sigo esperando un cambio de temperatura, un cambio de ambiente que no favorezca tanto la reproducción del Parvis pinus, y que podamos pues de alguna manera pues empezar a ver reducida la presencia del Parvis pinus, y que los brotes nuevos de pimiento pues sean mejores y un poquito más sanos sin la presencia de este insecto. Me imagino que de estos polvos pues vendrán en el futuro unos lodos que seguramente van a tener unas consecuencias negativas tanto en la reducción de la cosecha como en la calidad del pimiento, y por consiguiente el precio final que pueda tener el pimiento. Es una auténtica aventura el conseguir este año tener pimientos limpios para poder presentar en los centros de comercialización las subastas. Uh-huh. Bueno, realmente has sacado dos temas, pero yo creo que se podían unir, ¿no?, en el tema de las temperaturas que estamos teniendo a esta altura del año. La noticia que has comentado, te referías al geólogo Ian Plimer, que está cuestionando los modelos del cambio climático antropogénico. Tengo que decir, antes de hablar, tengo aquí toda la información, e incluso he traído más aún de la que tú me has pedido. Pero tengo que decir que en este programa ya hemos tratado ese tema en concreto, y tenemos un especial con Emilio Galdeano, al cual invito a todos los siguientes a que lo oigan, porque estuvimos largo tiempo hablando de todo esto. Es que parece que aquí solamente puede ser blanco o negro. Eso, o te crees a pie juntillas toda la propaganda del Partido Demócrata sobre el cambio climático, o eres un negacionista y niegas que se esté calentando el Mediterráneo. ¿No hay un punto medio? Bueno, puedo ahondar un poco más en lo que dices. Si tú te pones a analizar desde que hay registros sobre el control de las temperaturas, podemos ver que periodos como los que estamos viviendo actualmente, de periodos secos, con unas temperaturas muy altas, seguidos de auténticas trombas de agua derivadas de danas que digamos inundaban diferentes zonas, se vienen dando ya desde hace muchísimo tiempo de forma sucesiva en digamos los históricos de la climatología para cualquier parte del mundo, ¿no? Con lo cual, esto que estamos viviendo ahora yo creo que está excesivamente analizado, y que ya se ha producido en otras épocas, y en otras épocas se soportaba de una forma totalmente diferente. Evidentemente ahora hay más medios y puedes tener más protección, pero que nadie ha parado la lluvia, ni nadie ha rebajado los grados de temperatura que puedes tener en un verano, ni nadie ha cambiado el régimen de vientos porque te pueda venir bien, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? A mí me da la sensación que se siguen repitiendo procesos que antiguamente ya
se dieron, y si te vas un poco más atrás en la historia, pues te puedes encontrar con que el Sáhara estaba poblado, era un bosque, ¿no? Y se ha quedado totalmente desértico, y luego otras zonas que estaban absolutamente despobladas se ha conseguido poblar, fundamentalmente los Alpes en la zona de Italia y Suiza, ¿no? Que, bueno, pues con unos fríos tremendos, ¿no?, se quedaron sin vegetación y han podido recuperarla cuando esas temperaturas han bajado y se ha podido combinar la presencia de esa vegetación con la nieve, ¿no? Sí, precisamente me he tomado la libertad de buscar un poco de información. He encontrado varias cosas. Una de las que más me ha interesado es un artículo de la revista Nature, que es una revista bastante prestigiosa y la cual aquí citamos muchas veces para hablar de esas investigaciones del CSIC y del IFAPA, que a veces se publican en esta noticia. Y tienen un artículo de dos investigadores del Instituto Max Planck de Meteorología y de la Universidad de Chicago, que han reconocido, es que esto es lo importante, han reconocido que los modelos climáticos actuales no tienen sentido, no están encajando con lo que está pasando, y hay algunas predicciones que no se han cumplido. Por ejemplo, se ha enfriado el Pacífico Oriental y eso no entraba en los modelos. Ha aumentado los bloqueos atmosféricos en Groenlandia y se ha calentado más el Ártico de lo que se esperaba. Es decir, que las deficiencias entre la conexión entre los procesos locales y el proceso de calentamiento, de cambio climático global, no es tal y como nos lo venía diciendo. Sobre todo porque la información que había de esto era del Partido Demócrata, o sea, venía de la era Obama. Y yo creo que cuando se mezcla el negocio y la política con esto, estamos atacados. Sí. Yo estoy, digamos, ahora teniendo un comportamiento más escéptico acerca de todo lo que me viene sobre el clima, y no asimilo, como hace unos años, todo lo que me venían diciendo, sobre todo de aquella explosión de información disruptiva que dio Al Gore. Claro, efectivamente, el Partido Demócrata siempre detrás. ¿Sabes? Hasta que alguien me dice, mira, piensa lo que tú quieras, pero en el planeta Tierra siempre tenemos la misma agua. El agua ni se destruye, ni desaparece, ni nada de nada. Siempre tenemos la misma. La puedes tener en gaseoso, en sólido o en líquido. O salado en el mar. Sí. Entonces, si tenemos la misma agua, como hay periodos de sequía, como hay zonas que se desertizan, no, simplemente hay que hacer una gestión de cómo te va dando la naturaleza ese agua en cada momento, punto, y ya está. Y para eso, pues bueno, pues somos humanos, pero no hay un periodo en el que digan, oye, pues se han perdido 18 millones de litros de agua. No se han perdido. Siguen estando en el planeta Tierra esa agua. ¿En qué parte? Pues seguramente en una que en este momento tú no tienes acceso, pero que te hace falta a ti, ¿no? Pues bueno, pero que el agua que tenemos siempre es la misma, evidentemente. Hay, digamos, cambios en la atmósfera, porque me imagino que tiene que haber esos cambios en la atmósfera, que es parte de la naturaleza que tiene el planeta Tierra, y es lo que hay. Tenemos que saber interpretarlo, y sobre todo lo que tenemos que hacer es no usar esa información como quiera alguien en un momento determinado, porque le viene bien usarla. A ver, el argumento en contra de lo que estamos diciendo, por poner un poco sofistas, es que estos defensores radicales de las teorías del cambio climático lo que vienen a decir es que el cambio de ahora es mucho más rápido por la mano del hombre, ¿no? Lo que se llama el cambio climático antropogénico, ¿no? Pero claro, es que la noticia que me has juntado hoy está hablando de un 3%. Que es que ese es el debate real, que quién lo sabe. Si unos dicen una cosa y otros dicen otra, seguramente uno cobre de las renovables y otro de las petrolíferas. Sí, pero bueno, yo ya te explico. ¿Cómo convences a los chinos con ese informe que no emitan gases a la atmósfera, y cómo convence a Donald Trump que también reduzca esas emisiones a la atmósfera de CO2? No, y que luego los chinos te sacan un informe donde dicen que como han apretado tanto con la energía voltaica, han bajado un montón las emisiones, y te llega otro informe y te dice que eso es mentira. ¿Y cómo cribas tú la información que te da el Partido Comunista Chino? Pues efectivamente estamos vendidos con informaciones que no tienen sentido. Por eso cuando hay algún político a nivel mundial que saca los pies del tiesto, entiéndaseme la expresión,
pues resulta que tampoco reaccionan tan violentamente en contra de ese dirigente. Porque es que lo mismo tiene razón, y lo mismo, a base de presionar y de combatirlo, pues llegamos a una verdad incómoda que puede ocurrir, ¿no? Entonces, cuando he visto el informe que te he pasado del científico australiano, pues me he quedado sorprendido. O sea, ahora resulta que es que la humanidad solamente lanza a la atmósfera el 3% del CO2 que perjudica al medio ambiente. Pero es que claro, esto es un informe y luego te vendrá otro diciéndote lo contrario. He recuperado un tercer informe más, ya que estábamos en este tema, pues me he animado. Es un estudio de la revista Nature Plants con la participación de 89 científicos de 60 universidades que han estado analizando 30 años de datos de 188 parcelas de selva amazónica, parcelas intactas, ¿no? Que no han sido cambiadas. Las conclusiones han sido que hoy en día los árboles son más grandes, más abundantes y almacenan más carbono. Sí. Eso me parece un estudio interesante. Se supone que cuanto más CO2, más vegetación. ¿Tú te imaginas el CO2 que se consume en Almería con 30.000 hectáreas de vegetales que necesita ese CO2? Uh-huh. ¿No? Entonces, y sin embargo, ha habido mucha gente que ha luchado contra el mar de plástico, ¿no? Sin embargo, pues bueno, pues tienes una serie de mensajes que te llegan que te dice, bueno, ¿y esto es real? ¿Es mentira? Porque además, por nuestra condición humana, lo que intentamos es creernos las cosas por la parte positiva. O sea... No siempre. Muchas veces también hay ese pensamiento religioso de decir, como somos tan malos, que somos capitalistas y tenemos lujo, tenemos que soportar el castigo de Gea, ¿no? El castigo de la naturaleza. Bueno, pero eso... hay mucho de eso también, ¿eh? Sí, pero eso es menos de sentido común. Yo me atengo al sentido común, digamos, y a la línea que hay que seguir. Evidentemente de las líneas se sale mucha gente o nos salimos muchos en un momento determinado, y eso lo entiendo perfectamente. Pero que entendemos que si se está hablando de medio ambiente, quien nos está contando todo lo que está sucediendo con el medio ambiente, pues nos lo está contando para defender al medio ambiente y nuestra convivencia con el medio ambiente sea la más correcta. Y luego cuando pasa el tiempo te das cuenta de que son teorías políticas. Claro. ¿Por qué siempre hay que ponerse en lo malo? Dice, el cambio climático va a tener fenómenos muchísimo más explosivos y eso va a hacer que estemos secos o que la dana pase como en Valencia. O sea, pero la realidad es que el ser humano siempre ha podido adaptarse y siempre ha podido utilizar la ciencia para sacar una solución. Sí, pero a mí me da la sensación de que estos procesos son tan largos en el tiempo que la vida de un humano no se puede comprobar si aquello que te dijeron era verdad o era mentira. Seguramente necesitas 30 años para saber si el CO2 que hay en la atmósfera realmente está perjudicando al medio ambiente o no, y si ese CO2 proviene tan solo en un 3% de la actividad humana, ¿no? Si esto pudiéramos ver cambios significativos en 5 años, podíamos analizarlo, pero yo creo que es que a lo mejor en 30 años no percibimos nada. Seguimos viendo cómo los veranos son calurosos, cómo te vienen golpes de agua derivados del calentamiento de mares como el mar Mediterráneo, y bueno, pues y tampoco sabemos por qué hay zonas especialmente señaladas para recibir ese agua, como está pasando ahora mismo con la Comunidad Valenciana, parte de Murcia y digamos parte de Cataluña, ¿no? ¿Qué es lo que tiene esa parte? Parece que están castigados. Pues seguramente que estén en contacto con el Mediterráneo y cuando entran como esas plumas tropicales, entran en esa parte que está a más grado y por eso absorbe, ¿no? Eso es lo que nos vienen a explicar. Pues no lo sé porque resulta que esa zona tiene enfrente las Baleares y las Baleares también están siendo regadas de sobra por todas estas tormentas. Pues sí, cierto es, nos hemos quedado ya sin tiempo, pero no me gustaría terminar sin recomendar a los oyentes que se acerquen a ese programa especial que está en YouTube, que hicimos con Emilio Galdeano, hablando de estos temas, y bueno, pues también recomendarles que nos escuchen mañana, ¿no? Pues sí, mañana estaremos de vuelta a ver cómo va todo. Muy bien, pues se nos han quedado otros temas que por supuesto vamos a retomar mañana. Muchas gracias a Rick Zwan y a Sanfelec por hacer posible este programa. Les dejamos con Radio Marcador Almería. Volvemos a escucharnos mañana.